Escrito de Frank D. Cotter, La gran hambruna en la China de Mao. Historia de la catástrofe más devastadora de China, 1958 a 1962. Cuarta parte. Supervivencia. 25. Querido presidente Mao. La verdad había muerto en Lushan. En los estados gobernados por un partido único, nunca es muy recomendable hablar en voz alta. Pero el enfrentamiento entre los máximos dirigentes ocurrió en verano de 1959. Había dejado muy claros para todo el mundo los peligros que entrañaba formular una opinión que se apartara de la línea del partido. Y como Mao tenía cierta tendencia a hacer afirmaciones enigmáticas, virar a la izquierda era más seguro que perderse por la derecha. Cuando las masas morían por no tener nada que comer, nadie se atrevía a llamar a la hambruna por su nombre, sino que los dirigentes recurrían a eufemismos tales como desastres naturales y dificultades temporales. En los grados más bajos del escalafón, el tabú que pesaba sobre la hambruna era tal que los cuadros locales hacían lo imposible para ocultar el hambre y la enfermedad a los ojos inquisitivos de los equipos de investigación. En cierta ocasión en que el comité del partido del distrito de Longwang, Hebei, envió a un grupo de funcionarios a investigar en el campo, algunas aldeas reunieron a todos sus enfermos y los escondieron en las montañas. Una larga serie de visitantes extranjeros, el partido los seleccionaba cuidadosamente y los mandaba de gira por las comunas modelo, estaban más que deseosas de hablar en defensa del maoísmo. Francois Mitterrand, político izquierdista que más adelante sería presidente de Francia, se sintió privilegiado por poder transmitir a Occidente las palabras de sabiduría de Mao. El presidente, un gran estudioso conocido en el mundo entero por su genio polifacético, le había dicho en 1961 en su lujosa finca de Hangzhou que el país no pasaba por una hambruna, sino tan solo por un periodo de escasez. Al otro extremo del espectro político, el inglés John Temple, diputado conservador por Chester, viajó por el país a finales de 1960 y declaró que el comunismo funcionaba y que China hacía grandes progresos. Sin embargo, no todo el mundo se dejaba engañar tan fácilmente. Los estudiantes extranjeros de origen chino no eran tan crédulos. La mayoría de los 1.500 estudiantes extranjeros de Nanjing, la mayoría de Indonesia, otros de Tailandia, Malasia y Vietnam, expresaban dudas sobre el gran salto adelante, discutían abiertamente la viabilidad de las comunas y cuestionaban la misma idea de la colectivización. Ya en marzo de 1959, muchos de ellos tenían una idea muy clara de los efectos del hambre en el campo. Algunos de los estudiantes extranjeros se atrevían a hablar con mayor franqueza que sus compañeros chinos, pero de todos modos los puntos de vista críticos eran muy habituales en las instituciones académicas de todo el país, a pesar de las repetidas campañas contra el conservadurismo derechista. Un equipo de investigación enviado por la Liga de la Juventud Comunista descubrió que las reservas frente al gran salto adelante, el comunismo y el socialismo en general estaban muy extendidas. Los estudiantes universitarios preguntaban abiertamente cómo era posible que faltara comida y los campesinos abandonaran sus aldeas, cuando las comunas del pueblo constituían una forma de organización tan superior. ¿Cómo era posible que el suministro de productos fuera tan escaso en un país socialista? ¿Cómo era posible que la calidad de vida fuera tan baja si la tasa de desarrollo era más alta que los países capitalistas? Un estudiante opinaba: Indonesia es una colonia, pero allí se vive bien. En las ciudades, el fragor de la propaganda ocultaba las voces que hablaban sobre la hambruna, pero los muchos agentes del partido sí alcanzaban a oírlas. Unos informantes que trabajaban para un comité de calle observaron en el distrito de Putuo de Shanghái
que los trabajadores ordinarios de las fábricas como Chen Ruhan especulaban abiertamente sobre el número de muertos provocados por la hambruna. El hambre de las masas era el tema principal de conversación de su familia con los visitantes que llegaban de las hambrientas zonas rurales en 1961. En Hubei, como descubrió la Federación de Sindicatos, la mitad de los trabajadores efectuaban observaciones críticas sobre la hambruna a finales de 1961. Algunos de ellos desafiaban a sus superiores a cara descubierta. En cierta ocasión, un hombre a quien se había reprendido por escaquearse del trabajo se dio unas palmadas en el estómago. Luego miró a los ojos al cuadro del partido y le dijo: «Está vacío». En el sur, más cerca de Hong Kong y Macao, las conversaciones sobre el mundo libre que se vislumbraban al otro lado de la frontera se habían vuelto habituales en 1962. En el distrito de Zhongshan, los jóvenes que labraban los campos intercambiaban historias sobre la colonia de la corona británica, y cientos de ellos intentaban pasar la frontera cada año. A muchos los arrestaban y los mandaban a sus aldeas, donde entretenían a sus amigos con historias de su odisea. Los jóvenes trabajadores de Guangzhou expresaban públicamente su admiración por Hong Kong y fantaseaban sobre un lugar mítico donde la comida abundaba y el trabajo era feliz. «Hong Kong es un mundo bueno», escribió alguien en la pared de una escuela primaria. Otros autores de pintadas parecían decididos a dejar trazas más evidentes de su descontento. Los mensajes de oposición se escribían en las paredes de los baños. En la ciudad de Xining, una mano airada escribió un eslogan insultante para Mao en un baño público. En la pared de un baño de la fábrica de automóviles de Nanning se encontró una larga diatriba contra la exportación de alimentos. Más atrevidos eran los que salían de noche para difundir octavillas y carteles contrarios al partido. En Shanghái alguien colocó un póster de 2 metros que incitaba a la rebelión. A veces se arrojaban cientos de octavillas. En Gaoyang apareció de un día para otro un centenar de panfletos con eslóganes escritos a mano sobre papel rosado o rojo, pegados a las paredes o clavados con agujas en los árboles de la ciudad. ¿Por qué tiene hambre la gente de nuestro país? Porque todo el grano va para la Unión Soviética. Otro parecía una advertencia. Se acerca el tiempo de la cosecha y tenemos que organizar un movimiento para robar el trigo. Todo el que quiera unirse, por favor, que se prepare. En mayo de 1962 aparecieron en Lanzhou más de 2.700 octavillas que propugnaban una huelga general. Parece ser que en Hainan, la gran isla que se encuentra frente a las costas de Guangdong, se distribuyeron unos 40.000 panfletos contrarios al partido, de los que se dijo que una parte los habían lanzado a aviones enviados por Chiang Kai-shek. La importancia de estas actividades subversivas es difícil de calibrar, porque toda traza de oposición se destruía en cuanto se tenía noticias de ella. Pero en Nanjing, en tan solo 3 meses, la policía informó de 40 eslóganes y panfletos distintos contra la hambruna. Los granjeros también recurrían a los carteles para exigir la corrección de injusticias, desahogar su ira y denunciar a los cuadros. En el distrito de Nanjing, Hebei, Shang Shirong tuvo el valor necesario para pegar en una pared un escrito de cierta extensión, lo que se denominaba un dasibao, en protesta por las condiciones de la cantina local. Llamó inmediatamente la atención de la división local del Departamento de Seguridad Pública y fue detenido. De todos modos, no era más que la petición de una sola persona perdida en un mar de 1.700.000.000 de octavillas, carteles y eslóganes impresos por el distrito como parte de una campaña de defensa de la seguridad pública. Igual de testarudo fue el granjero Wang Yutang. Su respuesta a la campaña antiderechista, con sus millones de carteles de propaganda oficial e incesantes retransmisiones de radio, consistió en publicar su propio dasibao en el distrito de Shishou.
En él se proclamaba con osadía: el gran salto adelante de 1958 no fue más que fanfarronería. Los trabajadores sufren enormemente y nuestros estómagos tienen hambre. Pero aunque la balanza de poder se inclinara descaradamente en favor del partido, que se valía de un mar de propaganda para ahogar el más nimio rumor de descontento, en algunas ocasiones los carteles lograban su objetivo. En el distrito de Dazhou, Sichuan, los aldeanos lograron emplear las armas propagandísticas del partido contra un dirigente local y lo denunciaron en más de 20 carteles por haber desfalcado 6 yuanes. La humillación pública fue tal que el hombre se negó a supervisar las labores de cosecha y se fue a pescar. Así los granjeros pudieron quedarse con el fruto de su labor. No obstante, lo más popular eran los versos. Igual que Mao había exigido que todo el mundo fuera soldado, proclamó que todos los hombres y las mujeres eran poetas. En otoño de 1958, la población se vio obligada a producir millones de versos, porque se organizaron festivales y se entregaron premios a las mejores canciones populares que glorificaban las cosechas abundantes, las fábricas de acero y los planes de conservación de aguas. Los cuartetos rimados que se producían por millones evocaban una visión delirante del futuro socialista. Se dijo que tan solo en Shanghái 200.000 trabajadores habían compuesto unos 5 millones de poemas. Aunque buena parte de la poesía promovida por las instancias oficiales fueran más bien trivial, un verdadero espíritu creativo afloraba en algunas de las tonadas que los aldeanos creaban espontáneamente en respuesta a la colectivización. En plena hambruna afloraba un sentido del humor juguetón que ayudaba a seguir adelante en tiempos de miseria. Un dicho popular de Shanghái era: todo va bien bajo el presidente Mao, ahora ya solo nos falta comer. En el distrito de Yangmen, Guangdong, los granjeros cantaban lo siguiente: colectivización, colectivización, nadie gana, alguien gasta. Los trabajadores ganan, los equipos gastan. Los equipos ganan, las brigadas gastan. Las brigadas ganan, las comunas gastan. Solo los imbéciles son activistas del partido. Un aldeano inculto ideó un poema sobre la escasa sopa de gacha que se le servía en la cantina. Entramos en la cantina. Vemos un casón enorme con gachas. Las olas se alzan en el borde. Las personas se ahogan en medio. Los cuadros locales tenían apodos burlones que se mofaban de su codicia, su mal carácter, su glotonería. En el distrito de Kaiping, Guangdong, los granjeros se referían a un cuadro de gran humanidad como perro come cocidos, Yang Hou Gou. A otros los llamaban mosca de oro y la tía del Tajo. En otros lugares, barrigudo era habitual, y todas las comunas parecían tener un demonio salido del mundo de los espíritus. A muchos de los cuadros se les llamaba Rey Yang, el rey del infierno. La ironía no escaseaba. En Sichuan, donde, como hemos visto, el dirigente provincial Li Yingquan había comentado que gracias a la abundancia originada en la colectivización los lugareños ya eran más corpulentos que el propio Mao Zedong. Algunos aldeanos se burlaban de las cantinas con afirmaciones como que la ventaja de las comidas en común es que ahora estamos todos muchos más gordos, en referencia a la hinchazón de los cuerpos por culpa del edema. Por debajo de la propaganda oficial latía todo un mundo de rumores, volvían el mundo del revés y ofrecían una verdadera alternativa disidente que subvertía la información censurada procedente del Estado. Todos atendían a los rumores, trataban de entender lo que ocurría en el mundo y aguardaban a que terminase la locura de la colectivización. Los rumores cuestionaban la legitimidad del partido y desacreditaban a las comunas del pueblo. En Wuhan se temía que se llegaran a compartir las mujeres. Los rumores alentaban los actos de oposición contra el Estado. Las noticias extraoficiales sobre granjeros que tomaban posesión de sus tierras o se llevaban cereales de los graneros del Estado eran muy frecuentes. Que si en Chaoyang, Guangdong,
una profetisa anunciaba que el partido perdonaría a los que se llevaran comida en tiempos de hambre, que si en Songxi, Hubei, unas 7 brigadas decidían en el invierno de 1959 a 1960 disolver los colectivos y dividirse la tierra. Los rumores sobre la distribución de la tierra también eran frecuentes en Anlu, Xiongyan y Tongshan. El mensaje que circulaba entre los aldeanos de Yang'an, Sichuan, en plena hambruna era: Mao ha muerto, la tierra volverá a manos del pueblo. Las abrumadoras historias que circulaban sobre la carestía contribuyeron también a un estado de caos permanente que, a su vez, obligaba a la maquinaria de propaganda a contestar con eslóganes todavía más abrumadores. El pueblo y el partido se ensarzaron en una guerra verbal, porque todos los dogmas proyectaban su propia imagen invertida en los rumores. Así, por ejemplo, se desataba el pánico cuando se decía que los cupones de racionamiento para ciertas mercancías estaban a punto de perder su validez. Algunos trabajadores de la fábrica de acero en Angang llegaron a comprar hasta 35 pares de calcetines en junio de 1960. Se formaron colas espontáneamente para hacer acopio de todo tipo de prendas de algodón. Del mismo modo, el rumor de que se iba a retirar la sal provocó el pánico en la comuna de Changle, Guangdong, en enero de 1961. Algunos de sus miembros se llevaron 35 toneladas de sal en 5 días, 40 veces más de lo normal. Los rumores de guerra y de una invasión inminente se difundían por comunidades enteras y alimentaban el miedo al darle la vuelta a la propaganda del partido. Y el miedo a su vez promovía cierto sentido de la cohesión, porque la imaginería apocalíptica unía a las descontentas zonas rurales. Los granjeros de Guangdong oyeron que Chiang Kai-shek había invadido el país y había tomado Shantou, y que Guangzhou se había alzado en armas. Carteles que deseaban una larga vida al Kuomintang aparecieron al borde de las carreteras. La información era precisa. El Kuomintang ha entrado en el pueblo de Dongxi el día 14 y Chiang Kai-shek volverá en agosto. Aunque suele creerse que la vida de los campesinos transcurría en el aislamiento de sus aldeas sin apenas comunicación con el mundo exterior, estos rumores se difundieron como un incendio descontrolado y pasaron de un distrito a otro, de una provincia a otra, y llegaron a Hunan en tan solo unos días. En Putian, Fujian, la provincia que se hallaba frente a Taiwán, una sociedad secreta distribuyó estándares amarillos que había que exhibir tras la caída del Partido Comunista. Al parecer, aquellos estandartes también habían de protegerlos contra los efectos de la radiación nuclear. Algunos de los aldeanos agraviados tenían suficiente confianza en sí mismos para apelar a la ley. En Liuhe, cerca de Beijing, un cuadro robó y luego se comió un pollo que una anciana trataba de vender. La mujer, enfurecida, acudió al juzgado y presentó una demanda. Pero en la mayoría de los casos estas denuncias eran inútiles, sobre todo porque el sistema judicial se había derrumbado bajo las presiones políticas. En 1959 se había llegado a la abolición del Ministerio de Justicia. La política estaba al mando y reducía el ámbito de la justicia formal, así como de los recursos formales. Así, por ejemplo, el número de cuadros que tenían a su cargo la policía, el cuerpo de inspectores y los tribunales en el distrito de Ninjing se redujo a la mitad en 1958. Los tribunales locales se vieron abrumados por el número de casos civiles que presentaban las personas corrientes. Fueron muchos los que, a modo de respuesta, volvieron a una tradición de presentar quejas en forma de cartas y peticiones. Como la desinformación proliferaba dentro de la burocracia del partido y cada uno de los niveles del escalafón presentaba informes falsos y estadísticas hinchadas al siguiente, la seguridad del Estado trataba de prescindir de los organismos oficiales y poner el pie en la calle. Seguía de cerca la opinión popular y alentaba el envío de cartas anónimas de denuncia.
Al fin y al cabo, los enemigos de clase podían infiltrarse en las filas del partido y los espías y saboteadores acechaban entre las masas. La vigilancia popular era necesaria para erradicarlos. El pueblo vigilaría al partido. El don nadie más insignificante tenía el poder de escribir una denuncia y provocar la caída de un cuadro poderoso, un funcionario local negligente o un burócrata que abusara de su poder. Las denuncias arbitrarias podían golpear en cualquier momento hacia arriba, y las personas escribían con furor, enviaban cada mes sacos de cartas para rogar, protestar, denunciar y quejarse, a veces con timidez y humildad, en ocasiones vociferando. Los había que denunciaban a sus vecinos por una fusilería, otros tan solo buscaban ayuda para cambiar de trabajo o de domicilio, y unos pocos se embarcaban en una diatriba contra todo el sistema y mandaban cartas repletas de eslóganes anticomunistas. Escribían a los periódicos, a la policía, a los tribunales y al partido. Algunos escribían al Consejo de Estado y no eran pocos los que se dirigían en persona a Mao Zedong. En Changsha, las autoridades provinciales recibían 1500 cartas y visitantes por mes. Muchas personas escribían para exigir la reparación de lo que consideraban una injusticia y unas pocas se arriesgaban a enviar misivas lo bastante críticas como para ser consideradas reaccionarias. Los que presentaban un caso específico acompañado de una petición concreta tenían ciertas posibilidades de recibir respuesta. Después de todo, el partido tenía un gigantesco sistema de seguimiento de su propia burocracia y las autoridades locales habían de demostrar que respondían a las peticiones de las masas. Para marzo de 1961 se había recibido en Nanjing unas 130.000 cartas desde el inicio del Gran Salto Adelante. La mayoría de las quejas se referían al trabajo, la comida, los bienes y servicios, pero un análisis más detallado de 400 cartas enviadas por las masas demostró que una de cada 10 personas presentaba una acusación directa o amenazaba con una demanda. El departamento que se encargaba de las cartas de las personas corrientes en Shanghái recibió más de 40.000 en 1959. Sus remitentes se quejaban por la falta de comida, la mala calidad de las viviendas y las condiciones de trabajo, y unas pocas atacaban al partido y a sus representantes. La finalidad de la denuncia era ocasionar una investigación, y algunas de las cartas parecían lo bastante convincentes como para expoliar a las autoridades para que actuaran. Así se mandó una queja al gobernador provincial de Guangdong en la que se alegaba que el instituto para las nacionalidades tenía docenas de estudiantes ficticios en sus listas para incrementar las raciones de cereales. Un equipo de seguridad local tomó cartas en el asunto y obtuvo varias confesiones y una disculpa de los responsables del instituto. Algunos lectores mandaban cartas al Renmin Ribao, diario del pueblo. Muy pocas se publicaban, pero el contenido se resumía y se hacía circular entre la clase dirigente. Así, por ejemplo, los mineros de la provincia de Guangxi escribieron para quejarse de que algunos de ellos se desmayaban en el trabajo porque se les había reducido las raciones, aunque las horas de trabajo se hubieran incrementado. El Consejo de Estado recibía centenares de cartas mensuales. Algunos de sus remitentes tenían el valor de acatar las políticas del Gran Salto Adelante y lamentarse de la exportación de cereales en plena hambruna. Había quien escribía directamente a los dirigentes de mayor rango. Con ello reproducían la antigua tradición de mandar peticiones al emperador en persona, pero también demostraban su creencia de que los abusos de poder tenían carácter local y no eran un resultado de la campaña de colectivización iniciada por el propio Mao. Si Mao lo supiera. La justicia debía de haber sobrevivido en la capital. Las cartas ofrecían cierta esperanza. Xiangxi, una muchacha pobre de Hunan, llevó una carta dirigida al presidente, cosida durante un año dentro del abrigo, hasta que por fin se la entregó a un equipo de investigación enviado por el Comité Provincial del Partido. Querido presidente Mao, era un encabezado estándar. Figura, por ejemplo, en la carta escrita por Ye Lishuang,
sobre el hambre y la corrupción en Hainan. Su solicitud halló respuesta. Suscitó una prolongada investigación por parte de un equipo provisto de considerables atribuciones, que a su vez hizo evidente la opresión del pueblo por parte de los miembros locales del partido. Sin embargo, muchas de las cartas no llegaban nunca a su destino, después de que Liu Shaoqi en persona se quejara al ministro de Seguridad Pública, Xie Fuxi, de que la policía local abriera las cartas que le enviaban los vecinos de su pueblo. Véase el capítulo 16. Los abusos salieron a la luz en toda su extensión. En Guizhou, la estafeta de correos y el Departamento de Seguridad Pública espiaba rutinariamente el correo y se arrestaba a los autores de denuncias por presuntas actividades antipartido o contrarrevolucionarias. Un cuadro que escribió sobre la hambruna en Sunyi tuvo que soportar varios meses de interrogatorios y se le mandó a trabajar en una fábrica de hornos. La policía abría más de 2000 cartas mensuales en el distrito de Gaotai, Gansu. Al parecer, el anonimato no ofrecía mucha protección. Se conoce un caso en el que un tal He Yangfang envió 8 cartas sin firmar, pero la policía local fue igualmente capaz de encontrarlo, hacerle confesar y enviarlo a un campo de trabajo. En Sichuan, una carta escrita por un tal Du Xingming, en la que se denunciaba al secretario del partido, Song Youyu, provocó una frenética búsqueda por toda la brigada en la que se compararon muestras de escritura. Du fue descubierto y se le acusó de ser un saboteador. Antes de entregarlo al Departamento de Seguridad Pública, el rabioso Song le sacó los 2 ojos. Murió unos días más tarde en prisión. No es de extrañar que algunos individuos recurrieran a la violencia.